El peligro del sionismo es que cada día caemos más en esta narrativa de mitos y ficciones. Si no nos quitamos la niebla mística de la paz, si no reconocemos las amenazas reales a nuestros valores, estamos en peligro de desaparecer, si no como entidad física, sí como estandartes de los valores, que fueron los pilares de la moral occidental y de la moral de Herzl y del movimiento sionista en sus inicios. Solo abrazando la diversidad y la complejidad postmodernistas, solo así podemos encontrar algo de sentido y sentirnos aliviados de la confusión y la perplejidad que nos guste o no, como judíos, como sionistas, como israelíes, nos caracteriza. Es abiertamente claro que se trata de un libro que está escrito en un lenguaje muy coloquial, desde la primera persona, en donde no se oculta quién es el que está con la pluma en la mano. En este caso, Moy describe dentro de su texto partes de su propia experiencia como un judío sionista comprometido y, por lo tanto, nos hace manifiesto todos los sesgos o todas las lentes a través de las cuales él está observando la realidad de toda esta trayectoria del movimiento sionista y del Estado de Israel. El lenguaje coloquial es muy grato y creo que esto ayuda mucho a que el libro logre ser un instrumento didáctico de mucho valor. O sea, yo pienso que para cualquier persona que esté interesada en conocer cómo ha sido el curso del desarrollo del Estado de Israel y del movimiento sionista desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, este libro puede ser una herramienta muy valiosa porque carece de toda esta rigidez que tienen los textos académicos, en donde resulta tedioso, aburrido, complicado el poder dar seguimiento a toda una trayectoria histórica. Y en cambio, en el libro de Moy encontramos esa frescura, ese lenguaje cotidiano que incluso hace alusiones cinematográficas, hace alusiones a los tacos en México, a algunas otras cosas que por el momento se me escapan, pero que fueron evidentes cuando ahorita leíste tu texto y, bueno, citaste a Rowling y citaste a, no me acuerdo qué otros autores más, como para hacer analogías o para hacer comparaciones irónicas y a veces sarcásticas también. Entonces, en ese sentido se agradece que el lenguaje sea de esa manera, que las referencias puedan ser tan coloridas como para dar al texto mucho más interés y capacidad de proporcionar disfrute. Y aparte de todo, bueno, yo quisiera decir que cumple con ciertos criterios muy valiosos en cuanto a que no aparece como una herramienta de la Asbará típica. Y yo no sé si ustedes conocen en qué consiste el término de Asbará. La Asbará es normalmente toda la explicación que desde el oficialismo israelí se pretende transmitir con objeto de justificar cualquier política y cualquier situación con referencia a Israel. Asbará podemos a lo mejor definirla como propaganda, ¿sí? Creo que es el término. Traducción literal es esclarecimiento. Esclarecimiento, sí, pero realmente como ha funcionado dentro de las comunidades judías que recibimos materiales de este tipo, pues hablamos de la Asbará como aquel material que sirve básicamente para enaltecer, para justificar, para hacer elogios, para alabar todo aquello que tenga que ver con Israel. Y el texto de Moy no es de ninguna manera un material de Asbará. Contiene toda esta complejidad de los matices, de los grises, del no blanco y negro, sino que nos va conduciendo por un camino en el cual constantemente se va moviendo de un lado a otro y nos va presentando tanto aquellos procesos que son francamente admirables y conmovedores, con muchos otros que probablemente nos causen hasta cierto punto preocupación y pena. En el curso de todo este texto
está, por supuesto, relatada toda esta historia larga que a lo mejor muchos ya conocemos desde hace tiempo, pero los jóvenes que apenas se están formando no tanto, de cómo el sionismo apareció, la figura de Herzl, junto con Joseph Zion y con los Birugim rusos, cómo fueron todos estos procesos de migración de Aliyá, de las diferentes oleadas, las Aliyot. Tiene además tablas que me parece que aclaran mucho cómo se fueron dando las diferentes Aliyot y qué tipo de mentalidad acompañaba cada una de ellas, bajo qué circunstancia se habían tenido que trasladar hacia la Palestina de la época todavía del Imperio Otomano y posteriormente durante el mandato británico. Y bueno, también nos describe muy bien Moy este proceso que se conoce como el estado del camino, o sea, la construcción de instituciones que posteriormente van a quedar confirmadas oficialmente con el nacimiento del Estado, pero que ya existían desde mucho antes, que es la Histadrut, la ciudad de Tel Aviv, sistemas educativos y por supuesto que también nos describe y nos relata los choques que comienzan a presentarse con la población árabe que se ve choqueada por la llegada masiva de inmigrantes para los cuales no está preparada. Y bueno, pues creo que todo este proceso está relatado de una manera bastante fluida, en donde en ciertos momentos uno puede hasta quedar atrapado como si fuera una novela de misterio de qué es lo que va a seguir pasando, aunque muchos ya sabemos qué es lo que pasó después. Y por ejemplo, al hablar del 48, de la guerra de independencia de Israel, es alguien que por supuesto se atreve a hablar de que al mismo tiempo que fue esta gran proeza de posibilidad y capacidad de los judíos en Eretz Israel de salir adelante en esta coyuntura, también describe lo que fue la Nakba o la catástrofe a ojos de la población palestina, que por toda esa complejidad de la situación en el 47, 48, 49, pues finalmente quedó atrapada en una situación de exilio, de explotación de su causa por parte de vecinos árabes que en cierta forma se comportaron de manera no propiamente altruista ni solidaria con ellos. Entonces todo eso está relatado de una manera muy comprensible que agradezco muchísimo, porque yo creo que, como por ejemplo para mis clases, puede ser un texto que ayude mucho a que los jóvenes lo lean y se sientan atraídos y puedan entonces entender mejor esta realidad, que no es una realidad en blanco y negro. Ahora, Moy nos relata también dentro del libro la secuencia que va a darse en cuanto a los acontecimientos históricos del joven Estado de Israel. Y por supuesto que pues, hay que pasar por todo el conflicto y por las guerras y por el 67 y por la ocupación de los territorios y por toda la problemática nueva que aparece en el panorama ante este reto, ante este desafío de estar en posesión de un territorio 3 veces mayor que el territorio original dentro de la línea verde, pero también estar como potencia ocupante que ejerce pues, un mando muchas veces no positivo ni muy ético con relación a la población palestina ocupada. Y bueno, pues reconoce muy dentro de su texto todas estas situaciones que obviamente pueden no ser muy cómodas, que son conflictivas y que en ciertos momentos podrían generar pues, un poco de tristeza o de pesimismo, aunque al mismo tiempo también Moy nos presenta todo un listado de una serie de logros maravillosos que el Estado de Israel tiene a lo largo de sus 75 años de vida. O sea, todas estas cifras acerca de los avances en cuanto a los indicadores económicos, los indicadores de salud, de esperanza de vida, toda este gran empuje de la tecnología, las compañías del high-tech, de los startups,
de qué manera ha habido un florecimiento que en un principio fue únicamente pues, en el área agrícola, en el área del riego, de la tecnología del riego, pero que evidentemente se ha sofisticado muchísimo a lo largo de los años. Y bueno, pues como que esto, como les digo, nos ilustra en este vaivén que se presenta a lo largo de todo el libro, en donde, por supuesto, hay descripciones de situaciones problemáticas y difíciles que no han podido ser resueltas, como por ejemplo todo el tema del conflicto con el pueblo palestino, y por supuesto que pasa muy por Oslo, por Olmert, por la desconexión de Gaza ordenada por Sharon, de manera, a mí me parece muy oportuna. Creo que todavía al final conseguiste, después de que yo había revisado el borrador primero, le logró meter muy todavía unas cuantas páginas acerca de pues, la situación que se genera ahora en la actualidad en Israel con la emergencia de este último gobierno que pues, ha mostrado ser un gobierno tremendamente problemático. Sabemos de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Israel en el sentido de todas estas manifestaciones de protesta masivas, multitudinarias, esta reforma judicial, este riesgo que hay para la democracia israelí, y de manera franca y abierta Moy se refiere a estos acontecimientos, aun cuando no pueda haber incluido el bloqueo del aeropuerto del día de ayer, porque ya no daba tiempo de introducir ese dato dentro del texto. Y bueno, pues tiene también toda esa reflexión acerca de si Israel ha logrado ser una luz entre las naciones, de cómo es una aspiración obviamente muy loable y que efectivamente puede localizarse en muchos aspectos de la vida israelí, pero que también tiene, digamos, esta parte sombría y esta parte oscura que no podemos dejar de lado en la medida en que estemos siempre insatisfechos acerca de los logros que querríamos que tuviera el Estado de Israel como un Estado con el que tenemos tanta solidaridad, tanto afecto, tanto cariño y tanto invertido de nuestras propias vidas. Déjenme ver nada más si hay algo extra que quisiera yo ahorita mencionar. Bueno, que me parece interesante la forma como describe Moy en su libro parte de esta problemática social interna de Israel en cuanto a su ciudadanía. Habla de que hay polarizaciones, hay dicotomías y que se pueden localizar en diferentes niveles y áreas. Por ejemplo, la dicotomía entre halcones y palomas o palomos, cuando se refiere al tema de el pacifismo o la dureza belicista. También el contraste entre parte de la población con un ímpetu capitalista de tipo neoliberal, en donde las leyes del mercado se impongan, y por el otro lado, la población que tiene más todavía estas reminiscencias de lo que fue el sionismo socialista, en donde el Estado benefactor constituye el eje principal del funcionamiento del país. Y bueno, esta división entre religiosos y seculares, que obviamente también en estos últimos tiempos se ha recrudecido muchísimo con lo que ha ocurrido en el curso de estos últimos meses, y bueno, también de los sionistas y no sionistas, en el sentido de que sabemos que, por ejemplo, pues una buena parte de la población árabe israelí que son ciudadanos del Estado de Israel, pero que han vivido en condiciones difíciles por el hecho de ser una minoría, aunque es una gran minoría porque constituyen el 20% de la población. Sin embargo, para ellos obviamente es difícil o casi imposible el asumirse como sionistas. Y bueno, la última gran división entre los pro-Bibi y anti-Bibi, que esa es la división actual
actual de este momento, y la tenemos que reconocer porque realmente pues creo que pecaríamos de estarnos engañando a nosotros mismos si no nos diéramos cuenta de que las cosas han llegado, digamos, a este nivel en donde se puede decir que hoy la población israelí está polarizada en esos términos, ¿sí? Bueno, pues ¿cuánto llego ya? Ya estamos casi acabando. Hace mención, por ejemplo, también de lo que ha sido Tzahal, el ejército de Israel, no solamente como el aparato militar que ha defendido al Estado ante los peligros externos e internos, ante el terrorismo y ante todas las amenazas que ha vivido Israel a lo largo de su existencia, sino también como este centro tan importante de creatividad tecnológica y científica. O sea, de hecho, muchos de los descubrimientos, desarrollos de los cuales se puede enorgullecer Israel de haber aportado al mundo, muchas veces tienen que ver con aspectos conectados con el desarrollo de la industria militar. Y bueno, pues también se habla de eso, y simplemente pues quisiera yo terminar con este exhorto que Moy hace en su libro, a que seamos capaces de que en el momento en que abordemos el tema de Israel, como también el de muchos otros en la vida, de ser autocríticos, de no ser complacientes y de poder tener, digamos, esta mínima objetividad como para no dejarnos llevar por todos estos mitos de los que habló hace un rato Moy, por todas estas magnificaciones y posturas extremistas que realmente conducen a la intolerancia y a la no aceptación de la legitimidad de los otros que están frente a nosotros como diferentes. Y bueno, Moy, pues te felicito, la verdad es que hiciste un excelente trabajo. Yo quisiera a veces tu fluidez para poder redactar con tanta sal y pimienta muchas de las situaciones que uno se empeña en transmitir a la gente. Felicidades.